Soy Miriam, también conocida en la Biblia como María. Soy hija de Abraham y Jochebed, y hermana mayor de Aarón y de Moisés. También era conocida como profetisa y tenía el don de la música. Vivimos en esclavitud cuando los israelitas estaban en Egipto. El faraón en aquel tiempo decretó una orden de matar a todos los niños varones que nacieran. Jochebed, que tenía a su niño recién nacido, lo escondió para que no lo encontraran. Pero pasados 2 o 3 meses, ella tenía miedo que los soldados del faraón lo encontraran. Entonces preparó una cesta de juncos y la impregnó de arcilla y de brea y colocó al niño en ella. Se fue a la orilla del río Nilo y la cesta la puso en un carrizal para que las corrientes se lo llevaran. Yo, que estaba detrás de los juncos escondida, viendo cómo la cesta se iba alejando, de momento me di cuenta que la hija del faraón estaba en el río y que habían visto la cesta. Entonces fueron a por ella y vieron que era un niño precioso en la cesta. Entonces decidió adoptarlo. Yo me acerqué y le pregunté que si quería una nodriza hebrea para amamantarlo, y ella aceptó. Entonces me fui en busca de su madre y ella fue la que lo amamantó durante algún tiempo. El niño le pusieron de nombre Moisés, que quiere decir salvado de las aguas, y se crió como príncipe de Egipto. Cuando Moisés fue elegido para sacar al pueblo de Israel de Egipto, yo me uní muy enseguida a él, a su causa, porque yo estaba muy cerca del Dios de nuestros padres. Entonces, pues iba a las mujeres y les contaba lo que íbamos a hacer, y hicimos una fuerza importante entre todas, y también ayudaron a que el pueblo se preparara para salir de Egipto. Pero eso no sucedió hasta que el faraón pues no lo permitió. Cuando ya salimos de Egipto, pues costó, porque éramos muchos niños, muchos ancianos y mucho. Entonces, cuando llegamos al Mar Rojo, pues Dios abrió las aguas y pasamos por ellas, por el medio del mar. Y cuando ya estábamos llegando a la otra orilla, pues vimos cómo los egipcios venían detrás nuestra. Pero Dios cerró las aguas y se quedaron allí sepultados. Se quedaron mucha gente allí sepultada. Moisés, al ver el milagro que Dios había hecho con el pueblo, le dio alabanza a Dios. Y las mujeres cantamos y bailamos y tocamos las panderetas. Eso lo hacíamos en bastantes ocasiones cuando parábamos por las tardes. Pasado el tiempo, pues estuvimos hablando un día, Aarón y yo, y empezamos a murmurar de la mujer de Moisés, porque era cusita. Moisés era un hombre muy manso, el más manso de toda la tierra. Y también hablamos de que Jehová lo visitaba a él y que con nosotros no lo hacía. Entonces Jehová escuchó lo que estábamos diciendo y nos mandó ir al tabernáculo. Cuando estábamos allí, nos mandó salir a Aarón y a mí, y nos estuvo diciendo que él a los profetas se les habla en sueños y con figuras, pero que con Moisés hablaba delante de él porque era un hombre fiel a Dios. Y Dios se marchó con mucha ira en su nube, y en ese momento yo estaba pues con lepra. Me cubría todo el cuerpo, estaba blanca como la nieve de la lepra. Aarón, al verme, pues se asustó y fue a suplicarle a Moisés que hablara con Dios para que no diera pecado sobre mí. Moisés habló con Dios y le dijo lo que quería, y entonces Dios le dijo:
Cuando un padre escupe a un hijo, tiene 7 días de vergüenza. Pues ella que salga 7 días del campamento. Entonces yo me fui del campamento durante 7 días y cuando volví el pueblo me estaba esperando en el mismo sitio. Y entonces prendimos viaje de camino a la tierra nueva, Canaán. Un nuevo programa de la serie de estudios que estamos realizando sobre el Evangelio de Marcos. Seguimos todo ese itinerario que el evangelista seleccionó inspiradamente del ministerio de Jesús. Hemos leído, sin ninguna duda, en muchas ocasiones, que Jesús hizo tantas cosas que si se escribieran no cabrían en este mundo. Porque el ministerio de Jesús fue sobre todo un compromiso hacia la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, se convirtió en ser humano para, desde dentro de la humanidad, resolver el problema del pecado que había comenzado ya en el Edén, cuando Adán y Eva sucumbieron a la tentación. Resultado de esa situación, pues nos encontramos con diferentes personas que se entrecruzan en el ministerio de Jesús y que necesitan esa sanidad, que sea una realidad en su vida, como las que el Señor ha prometido para todos nosotros cuando Él venga por segunda vez en las nubes de los cielos. Os invitamos a que abráis el Evangelio de Marcos en este momento, como todos los días de encuentros espirituales, donde vamos a analizar otra sanación de Jesús en esa lectura diaria que hacemos del Evangelio. Nos encontramos en el capítulo 10, en los últimos versículos del 46 al 52, cuando Jesús, saliendo de Jericó, sana al ciego Bartimeo. Es al menos curioso que en este caso se presente el nombre de la persona. Ello nos lleva a pensar que tenía que ser de una familia reconocida, de una familia con identidad, porque en los casos anteriores no aparecía el nombre de la persona sanada o la persona que interrogaba a Jesús. Por eso nos encontramos ya ante la sanación de este hombre que tiene un nombre, que pertenece a una familia y que viene al encuentro de Jesús muy cerca de la llegada o salida de Jericó. Y cuando salían de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, lo que significa Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Como os acabo de comentar, es curioso, al menos, la idea de que aparezca la etimología de la familia y que él pertenecía a esa familia. Debía de ser una familia muy conocida en la zona para que Marcos mantenga el nombre o afiliación a esa familia en concreto. Pero el hijo, ciego, mendigo, y Jesús va a aprovechar ese momento, ya que está con sus discípulos y un gran gentío, para mostrar de nuevo el valor del reino de los cielos. Al enterarse de que Jesús, el que procedía de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.
Dentro de las curiosidades de esta sección, nos encontramos en primer lugar con la mención por parte de el hijo de Timeo, nombrando a Jesús hijo de David. Jesús, ten compasión de mí. Sin ninguna duda, la idea mesiánica de Jesús ya había recorrido gran parte de la zona. Su fama como el Mesías heredero de la familia de David se había recorrido ya por los caminos y las ciudades. Y aunque este hombre no veía, sí que escuchaba. Escuchaba las manifestaciones de aquellos que se habían encontrado en el camino con Jesús. Y por eso lo identifica como el gran rey de Israel, ya que la tribu de Judá, cuyo baluarte es el rey David, se convierte a lo largo de la historia en la nobleza de Israel también en la época de Jesús. Y a ese Mesías, a ese hijo de David esperado, el hijo de Timeo, le pide que tenga compasión con él, le pide que le preste atención. Muchos dentro de la multitud y tal vez algunos de los discípulos le increpaban para que se callara. Pero él todavía gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Jesús de nuevo comienza ese proceso que sigue en todo el Evangelio de implicar a la persona para que ejerza su libertad a la hora de solicitar a Jesús que intervenga en su vida. Y creo que esta es una idea importante en este momento, donde Jesús va a volver a manifestar su poder sobre su creación. Lo llaman de forma inmediata y diciéndole: ánimo, levántate, te llama el maestro. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino a donde estaba Jesús. Su ceguera no le impidió recorrer el camino, el trozo de camino de donde él estaba a donde Jesús se había situado. Y lo hace de forma impetuosa. Tenía una gran necesidad de ser sanado. Recordamos que en aquella época las personas que tenían ese tipo de enfermedades no curables eran por definición marginados de la sociedad. Pues ellos pensaban, y lo hemos comentado en diferentes ocasiones, ellos pensaban que cuando una persona estaba enferma era porque Dios de una u otra forma ya lo había juzgado. Pero este hombre, dice Jesús, dirigiéndole a él, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Rabuni, un término arameo que significa maestro, rab es cabeza, y le dice: que vea. Expresa su gran necesidad. No le pide a Jesús cosas materiales, no le pide cosas pasajeras o momentáneas, le pide que lo restituya socialmente, que lo restituya familiarmente, y le muestra su gran necesidad, que vea. Jesús le dijo: vete, tu fe
te ha salvado. Jesús vuelve a introducir de nuevo la fe como el nexo de comunión con Él. No puede ser de otra manera. Hemos dicho ya en diferentes ocasiones que la fe es establecer una relación personal e inquebrantable con Jesús. Tenemos que llegar a comprender la dimensión de la fe bíblica. No es un sentimiento, no es una explosión en un momento determinado. Es el establecimiento inquebrantable de una relación personal con Dios a través de Jesús. Por eso le dice, vete por haber establecido una relación personal conmigo. Has sido salvo. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Esta expresión, seguirle por el camino, es muy significativa en la Biblia, porque ella da a entender que cuando alguien seguía a un maestro, es que quería convertirse en discípulo suyo, es que compartía el proyecto de ese maestro. Por eso el texto recoge que nada más ser curado, continuó caminando con Jesús en el camino donde Jesús se dirigía. Sin duda alguna, este texto nos sirve para que podamos, pues, terminar el programa de hoy de nuevo orándole al Señor. Seguramente durante el día has pasado por dificultades o situaciones complicadas. Seguramente el cansancio, el agotamiento, está haciendo mella en muchos de nosotros. Pero yo te invito a que renovemos de nuevo hoy el proyecto de Dios para nuestra vida. Que a través de la oración podamos unirnos como una iglesia unida, que por la fe caminamos el camino de la vida junto a Jesús. Por eso mi oración la sumo a la tuya en este día. Por eso me gustaría que, sumando nuestras oraciones, formásemos un solo grupo donde puedan llegar al trono de la gracia a través de la obra intercesora de Jesús. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, Señor, tú tienes el poder sobre tu creación, tú tienes, Señor, el poder sobre todo lo que hay en este mundo. Ojalá que cada uno de mis hermanos, como yo mismo, Señor, en este día, pongamos de forma voluntaria y consciente nuestras manos en ti y por la fe establezcamos esa relación personal contigo. Tú restauras, Señor. Tú das la dignidad que el ser humano no tiene por nacimiento y tú nos das, Señor, la perspectiva y la esperanza de una experiencia mejor contigo en la eternidad. Seguimos esperando, pero seguimos, Señor, confiados en ti. Gracias por todos los privilegios que nos das. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Y no olvides, estaremos juntos de nuevo en el siguiente programa. Y seguimos caminando con la Iglesia en casa.